Yugular. ¿Yugular? ¿Yugular? ¿No era yugular? ¿La yugular? Este músculo a nivel de cuello es muy importante porque como ven en la imagen anterior, el triángulo anterior, a nivel de este triángulo está el carotideo, donde se toma el pulso de la carótida. Entonces, dependiendo de la estructura de cada persona y cómo tiene el cuello, porque no de todos es igual. Entonces, en el examen físico del cuello, al igual que en cabeza, ingresa inspección que tiene un cuello cilíndrico, largo, delgado. Entonces, en ella será fácilmente inspeccionar incluso el pulso de la carótida, solo con la inspección al momento de realizar la palpación también en toda esta línea media donde hay estructuras importantes, será también más fácil, ¿verdad? Pero ahora cambiamos. Entonces, de acuerdo al biotipo, ella sería ectomorfo. Aquí. Ectomorfo. No, mesomorfo. Sí, él sería mesomorfo. Y hay una gran diferencia entre este mesomorfo que este endomorfo. Incluso esa característica se ve en su cuello, ¿verdad? Aquí tiene un cuello largo, longitudinal y amplio, claro, es más robusto que la mujer por características normales. Aquí ese cuello está más pequeño, tiene mayor grosor. Entonces él tiene características endomorfas, porque dijimos que un endomorfo no está ahí como ley, que será gordito y estará todo el tiempo en la visita, no. Él tiene características endomorfas, pero está ahí bien equilibrado, ¿verdad? Y aquí igual, pero se evidencia mejor. Entonces, por eso puse esta imagen y también para ver esas características que diferencian al varón y a la mujer. En la mujer, estos pliegues que presentamos aquí, pliegues horizontales, son más, se diría, a simple vista se notan más a la inspección. Se notan, y esto se llama collar de Venus. ¿Sí? Estas líneas que tenemos aquí. Y en los hombres no presentan eso. ¿Sí? Los hombres, al contrario de las mujeres, presentan la nuez. Entonces ahí tenemos la palpación principalmente a nivel de la glándula tiroides. Y ahí la auscultación. Por la auscultación solo se limitará a alteraciones a nivel de esos vasos que vimos principalmente de la carótida. Y ahí por alteraciones directamente de la válvula como insuficiencia, ¿verdad? Insuficiencia óptica, es decir, que podremos auscultar soplos y también aumentos de frecuencia, principalmente. En la parte posterior se hace referencia más de la palpación. Para relajar toda esta musculatura se le puede pedir al paciente que haga movimientos. Yo creo que nosotros hacemos, ¿verdad? Para relajar, a veces hay contracturas a nivel muscular por el estrés y demás. Entonces haces como estos movimientos circulares, de lado a lado, y relajas ahí la musculatura. Entonces tiene que haber una relajación antes de la palpación. Entonces esa simetría, esa forma cilíndrica que tiene el cuello puede ser alterada por algunas patologías. Y si hablamos de quistes, hablaremos principalmente de tres peligrómatas, ¿sí? Y como ven en esta imagen, más se nota en esa imagen de allá, es como translúcida, ¿verdad? Es como que la piel va a llegar a un punto que va a romperse. Ahí la piel está bien delgadita y tiene contenido. Es congénita, así nace y tendrá que ingresar a quirófano igual, principalmente. Las características importantes. Aquí tenemos el tiro grosso, que como ven se encuentra casi a nivel de la línea media. Casi a nivel de la línea media, y tiene una característica, este quiste, que cuando estás haciendo la palpación puedes confundirlo, puede ser un ganglio también a ese nivel, ¿sí? Pero ¿cómo lo diferencias de un ganglio? Cuando estás palpando y le pides al paciente que
sienta o traes un vasito de agua, toma eso, deglute y juntamente con el movimiento este quiste se mueve. Con el movimiento de la lengua. Incluso puedes decirle, saque la lengua lo más que pueda y cuando saque la lengua, este quiste se mueve. Por eso es quiste tirogloso. Tenemos al quiste braquial, que se encuentra como en la cara anterior del esternocleidomastoideo, en la mitad superior del cuello. Y de igual manera, característica de este quiste, lo tenemos aquí. Y esto también puede que no esté chamorro y es algo de argente, pero aquí en esta diapo está. ¿Y a qué nos hace referencia esto? Pues es como al palpar como una bolsita de agua caliente. Generalmente no hay cambios de temperatura a nivel de los quistes, ¿verdad? Pero en este sí, y es como un movimiento hídrico, como una bolsita de agua caliente a la vez. A la instrucción no se la puede visualizar, menos si estamos de pie o sentados, pero cuando estamos en el decúbito dorsal, ligeramente se asoman a nivel de la escotadura yugular, ¿sí? Pero sí puede ir aumentando, no aumentando, puede ser más fácil verla durante la inspección en cuadros patológicos, donde hay aumento de la presión venosa. Por ejemplo, ya ingresaremos a tórax y ahí veremos cuadros de insuficiencia cardíaca, vimos un poquito taponamiento cardíaco, también creo que vimos gente visible. Entonces aquí la podemos diferenciar, se diría, o clasificar por grados. Entonces a este nivel no se lo ve, ¿verdad? Y es un gran punto de referencia este mismo músculo que vimos, el esternocleidomastoideo. Si no llegó todavía al esternocleidomastoideo, es de primer grado. Pasó el esternocleidomastoideo, es de segundo grado. Llegó más hacia el borde de la mandíbula, ya abarcó toda la longitud de ese cuello y ya es de tercer grado. ¿Sí? Y esto es importante, pero también esta yugular se puede presentar, aunque no hasta tercer grado, pero más o menos hasta primer grado, por ahí a este nivel del esternocleidomastoideo, en personas que cantan, que hacen mucha tensión, que hacen pesas, ¿verdad? Todo el tiempo en tensión, sí se les nota más. También en cuadros de constipación, cuando hacen mucho esfuerzo a la defecación, también se lo puede evidenciar. Cuando uno grita mucho, se tensan estos músculos, también se lo puede ver en cuadros fisiológicos. Y aquí sí hablamos de los ganglios. Entonces, como ven en esta imagen, hay muchos grupos ganglionarios, ¿sí? Desde los occipitales en la parte posterior, tenemos aquí los preauriculares, los retroauriculares, tenemos los submaxilares, los submentonianos, llegando ya a este nivel en la parte media del cuello hacia inferior están los cervicales. Y los cervicales son los anteriores, es decir, nuevamente entre el músculo esternocleidomastoideo. Anteriores por encima de este están los anteriores. Por detrás de ese están los posteriores. Pero estos anteriores también se dividen en superficiales, como se ve en esta imagen, y están los profundos. Después tenemos estos importantes que son los supraclaviculares. Ahora si hablamos de esto, pues tenemos que hablar del drenaje linfático, contar de tamaño si hay infecciones a nivel del cuero cabelludo, porque los occipitales drenan todo este cuero cabelludo hacia atrás. Entonces a este nivel, en la parte posterior, puede haber ganglios aumentados en volumen. Tenemos los retroauriculares a nivel de aquí de la palpación de la mastoides que drenan todo ese conducto auditivo, así que si estamos en cuadros de otitis y demás, también drena lo que es el hueso temporal y también drena la piel de la parte posterior del pabellón. Así que si hay infecciones a este nivel, igual
cual puedan aumentar su tamaño. Los preauriculares, en esta parte de aquí, los preauriculares drenan todo lo que viene del párpado, la conjuntiva, incluso si estás con cuadros de conjuntivitis, ya mucho tiempo crónico, puede haber crecimiento de estos ganglios preauriculares. Después tenemos los submentomianos. ¿Y de dónde drenarán, creen ustedes, los submentomianos? De los labios superiores, de la base de la boca y Del mentón, ¿verdad? Como digo, todo lo que está aquí. Mentón, base de la boca, la cara, el interior de la lengua, las encías a este nivel. Entonces, si hay infecciones, principalmente periodontales, pues ahí estos ganglios, en esos triángulos que les mencioné al inicio, pueden estar aumentados de tamaño. Los submaxilares nos hablan para que, como recuerden, no se olviden del maxilar superior. Entonces, estos submaxilares, si nos hablan del maxilar superior, serán las mejillas, la lengua y las encías de la parte superior, ¿verdad? Ahí tenemos los submaxilares. Luego tenemos esos importantes ahí a nivel del externo que le llamas que son los cervicales. Y estos cervicales, estos posteriores, vuelven a drenar el contenido que está viniendo de estos occipitales, incluso de estos. Vuelve a drenar, porque ya está en la parte más inferior, ¿verdad? Agarra nuevamente esa linfa y los va a drenar. Pero estos de aquí, los anteriores, principalmente los superficiales, drenan toda la cabeza, todo lo que está viniendo de la cabeza a ese nivel. Los profundos continúan con el drenaje. Ahora tenemos los supraclaviculares y esos también son muy importantes porque aparte de recibir la linfa de todo este espacio que ya está bajando, también drenan miembros superiores y también drenan la mitad superior del tórax, es decir, hasta los cuadrantes mamarios, incluida la mama. Ambos. Y aquí tenemos un ganglio muy importante. ¿Querías comentar algo? Y aquí tenemos un ganglio importante, que es el ganglio centinela, también llamado ganglio de Virchow. Este ganglio de Virchow, que se encuentra solo a nivel del supraclavicular izquierdo, drena un poco de linfa que proviene del estómago. Es el único, por eso tiene ese nombrecito particular, ¿sí? Y principalmente puede aparecer ahí ese Virchow aumentado cuando hay casos de cáncer gástrico, ¿sí? Así que eso es importante. Otro ganglio importante también, que tiene un nombre específico, son los ganglios, se llama ganglio tonsilar, ¿sí? En esta región de los cuadrantes submentonianos submaxilares es el ganglio tonsilar y es el que tal vez algunas veces ustedes lo palpan cuando están con amigdalitis y piensan que es la amígdala que están palpando aquí, pero no, es ese ganglio tonsilar que directamente drena todo lo que viene de la amígdala y la palpita. Se debe buscar desde el cuero cabelludo, porque todo esto llega a los occipitales, dijimos, occipitales, vas a los preauriculares, retroauriculares, a los submaxilares, mentonianos, sigues bajando hasta los supraclaviculares. El tamaño normal del ganglio es de, ¿cuánto es? 0,5 hasta 1 centímetro, dependiendo dónde se encuentran. Los más grandes son los ganglios inguinales, ¿sí? Pero no estamos nosotros hablando de esos. A este nivel son más pequeños, 1 centímetro más o menos. Ya la palpación no los estás palpando continuamente todos esos grupos ganglionares, solo si hay alguna afección de base y se drenó ahí ese contenido, aumentan de tamaño. Hacemos un poquito ahí esa imagen, conocerlas durante la palpación, el hueso ioides. Después tenemos el cartílago tiroideo. Después tenemos el cartílago tiroides y ya ahí
se nota la presencia un poco ya del istmo de la tiroides. Bajamos más, ya encontramos después del istmo los lóbulos izquierdo derecho. Seguimos bajando y también tenemos que palpar los anillos traqueales. Aquí, los anillos traqueales. Bien, entonces ahora veamos un poquito. Hacemos la inspección, empezamos a palpar, se dará por la presencia del bocio, que es ese crecimiento de la tiroides, ¿verdad? Entonces, a este nivel tenemos el signo de Pelder. Y como ven en la imagen, este signo, ahí tiene lo que más vemos de la coloración, ¿verdad? Como la cara se le pone más roja. Y es porque si hay un crecimiento de ese bocio, generalmente, y más ya afecta de manera intratorácica, porque el bocio no solo crece hacia aquí, hacia afuera, sino también hacia adentro. Entonces, eso obstruye todo a este nivel. Vieron todas esas ramas de vasos sanguíneos en este nivel, ¿verdad? Entonces, tiene ese bocio, levanta las manos y ese espacio que había cuando levantamos las manos, incluso se cierra más. Entonces, se cierra, no hay flujo de sangre, ya hay una congestión en la cara y se empieza a poner de ese color. Prenderé un poquito de luz. Maniobras y unas técnicas cuando ya hay presencia de bocio, incluso no como la presencia de bocio, para palpar bien cómo están estos lóbulos ahí. Tenemos tres maniobras importantes. Una de ellas, como lo mencionó Víctor y se veía en otra imagen, es la maniobra de Germán, ¿sí? Entonces, el paciente está ahí sentadito, tú vas hacia la parte posterior y empiezas a palpar esa tiroides. Entonces, en esta mano haces una tracción. Bota la puerta. ¿Sí? Con esta mano haces una tracción, dependiendo. Si estás con esta mano, pues la tracción la harás hacia el lado derecho. Incluso hay una desviación de la tráquea, porque tienes que hacer eso. Entonces desvías y con esta pasas. Y si del otro lado, con esta desvías y con esta pasas. Y es la única maniobra de las tres en la cual el explorador está en la parte posterior, porque nosotras dos te pones delante del paciente y esta es bimanual, son las dos manos. En la parte anterior también tenemos la del aje, que es bimanual, pero si el paciente está ahí, tú delante de él, con esta mano y con este dedo pulgar, tracciones. Tracciones esa tiroides y con esta paras. Si estás del otro lado, con esta traccionas y con esta paras. Y después tenemos la monomanual. En esta, que es la de Krill, solo con una mano está ahí el paciente, con este dedo pulgar traccionas y con estas paras. Si es con esta mano, con estas traccionas y con esta paras. Para ver el tamaño de esos lóbulos, puede haber crecimientos anormales y ser un bocio difuso con la afectación de toda la glándula tiroides, multinodular, muchos nódulos que generalmente son multinodulares posterior a un bocio difuso que ya está con total afectación y después se empiezan a crear como nódulos. Ese es el multibocio multinodular. Y aquí tenía ya la imagen y yo estaba con nosotros. Y aquí tenemos el uninodular, cuando solo afecta un nodulito, un espacio ahí de la tiroides, y después el resto no tiene afectación. Entonces ahí tenemos difusos, multinodulares y ahí uninodular. Pero estos cambios son anatómicos, ¿verdad? Hay un aumento del tamaño y es importante recalcar que este aumento del tamaño no tiene que interferir con la función de esa glándula. Es decir, puede ser un bocio difuso con la afectación de toda la glándula, pero tener una buena función. Y si la función está correcta, se dice eutiroides, es decir, que todo está bien. De igual manera, puede ser un bocio uninodular, pequeñito ahí, pero puede estar con hipertiroidismo, ¿sí? Y de igual manera,
Hipotiroidismo se puede presentar en bocio difuso, multimodular y demás. ¿Se entiende en ese concepto? Que hay que diferenciar. Un lado es la función y otro la anatomía, el crecimiento de X. Y aquí un poco viendo, por ejemplo, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Estas imágenes no están muy buenas, no siempre es así. Pero veamos esto. Aquí ya conocemos, ¿verdad? Ojos saltones, exotálmos, también en ellos hay pérdida de peso, el cabello es más delgado, quebradizo. En el otro lado tenemos ese cabello seco, que tiene más sebo, son irritables, intolerancia al frío. Aquí puede ser también cuadros de amenorrea, principalmente en la mujer. Puede o no estar, esta imagen puede o no estar presente, ¿sí? Piel seca, áspera. Entonces, el crecimiento de este bocio puede traer otras alteraciones también, por ejemplo, ronquera. Si va creciendo y aumentando de tamaño, pues ahí está el nervio laríngeo, ¿sí? Presiona, comprime ese nervio y el paciente habla como ronco. El desplazamiento de la tráquea, que puede ser hacia derecha, hacia izquierda, de igual manera es como un cuerpo extraño a este nivel, porque impide el flujo de aire normal. Entonces viene el estridor respiratorio principalmente durante la inhalación. Rayos X, calcificaciones que sí se puede ver y eso lo verán más en radio. Y el bocio intratorácico, principalmente en este se presenta el signo de Pelber. Su amplitud, su frecuencia, su ritmo, y al momento de hacer la palpación, les dije que este curso incluso es a simple vista la inspección. Si están ahí inquietos y yo paso a inspeccionar, pues ahí está ese curso presente, a la inspección. De otros más, de otros menos. Puede haber alteraciones en este curso. Por ejemplo, si está tan cerca al corazón, cuadros de arritmia fácilmente palpando pueden ser detectables. Y de igual manera, como hablamos, se presenta la insuficiencia aórtica, el aumento de la amplitud, ¿verdad? También en cuadros hiperdinámicos puede haber un aumento tanto de la frecuencia como de la amplitud. ¿Qué cuadros hiperdinámicos conocemos? Fisiológicos, patológicos, cuadros de anemia, embarazo, lactantes. Si hay alteraciones, se puede explicar, principalmente se encuentran soplos, y lo que ahora también se ve es la presencia de los tumores carotideos, ¿sí? A ese nivel, a nivel de la carótida, por obstrucción o alteraciones del flujo, se empiezan a formar tumores, y esos tumores pues se presentarán a nivel del triángulo carotideo, que será fácil diferenciarlo de algún quiste, digamos, o de algún ganglio, si justo está a nivel de ese triángulo carotideo. Algunos puntitos aquí por mencionar. Gracias. Al final. Entonces, la movilidad del cuello está contraindicado en pacientes que se sospecha trauma cervical. Y eso lo sabemos, ¿verdad? La rigidez o imposibilidad de flexionar el cuello es un signo fundamental en la meningitis, lo sabemos, pero ¿cómo diferenciamos eso de artrosis? Pues que la artrosis incluso te impide el movimiento de rotación lateral. En cuadros de artrosis no hay ni movimientos laterales y te quedas ahí. ¿Bien? Con esos